Hola, hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarme en otro video más. Hoy vamos a estar realizando este hermoso florero con decoración de un ramo de uvas. En la parte de la base es una tabla de madera y el cuerpo está realizado en un tubo de cartón. Como ustedes miran, ya tiene puesto aquí unas flores. Ustedes lo pueden decorar a su manera. Yo solamente dejo esta simple idea. Espero que lo puedan hacerlo también allá en sus casas para decorar durante todo el año y en cualquier ocasión. Estos son los materiales. Necesitamos dos tubitos de cartón, así. Necesitamos también un tubo de cartón más grande, mide 35 centímetros de alto. Vamos a estar ocupando también unas bolitas de icopor, de glopor, como tú conozcas en tu país. Es número 1. En total tengo aquí 42 unidades. Voy a estar utilizando también pinceles, pistola para silicón caliente, varas de silicona, bisturí. Necesitamos también una tabla de madera, pintura en acrílica en color púrpura, pintura blanca, pegamento de carpintero. En primer lugar estaremos cortando esta tabla para sacar esta base. En total necesitamos 3 unidades. Yo aquí ya tengo avanzado, está pegado, pero les quiero indicar. Cada una me está midiendo 18 centímetros de largo. En total entonces necesitamos 3 tablitas. Lo medimos con la regla de 18 centímetros. Allí justo es donde vamos a cortar. Vamos a ubicar el pegamento por todo este borde a las 3 unidades. Luego lo estaremos allí uniendo. Este es para la base de este tubo. Voy a estar ubicando así, de esta manera. Dejamos este a un lado y ahora procedemos a pintar. Estaré pintando en el tono de color blanco y por aparte estaré pintando en color púrpura todas estas bolitas de icopor. Después haremos unas hojas de ramo de uvas. Vamos a dibujar aquí las hojas y la vamos a pintar también de color verde. Entonces procedemos primero a pintar. Regreso cuando tengo todo listo para empezar a hacer el armado. Bueno, yo ya tengo todo esto seco. La tabla, el icopor ya está seco. También tengo pintadas las hojas. Estas sí están un poquito húmedas, dejaré secar. De este realicé como 4 unidades. Ahora entonces procedemos a hacer el armado de las uvas. Vamos a ubicar las uvas en este lado. Después de ubicar las uvas y las hojas, ahora voy a estar ubicando el tallo. Estaré utilizando este tipo de papel. Es una bolsa de regalo, por lo cual estaré cortando unas tiras.
Luego la vamos a hacerla de esta manera. Así. Vamos a ubicar pegamento. Entre más pegamento ponga, le va a funcionar muchísimo mejor. Esa es para formar la parte del tallo. Cuando ya está el tallo, con el pegamento vamos a estar ubicando sobre el proyecto. Aquí ya está seco. Ya se secaron la parte de los tallos, sus hojas, y las uvas también ya están secas. Cuando ya está todo seco, estaremos pegando sobre la tabla. Vamos a ubicar de esta forma. Así. Estaré ubicando con silicona caliente o con el mismo pegamento de madera. Se ve muy linda la parte de las uvas, su tallo y sus hojas. Ya quedó ubicada la parte de la base y ya queda listo este florero. Ahora les enseño con unas flores acá. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y sirve para decorar en cualquier época del año. En la parte del diseño ustedes pueden decorar con diferentes maneras. Si quieren ponerlo para la sala o incluso para la cocina, ya que aquí representa con unas uvas, o pueden poner como centro de mesa en el comedor. Muchas gracias, estaremos viendo en un próximo video.